actividad que se está realizando de la conferencia es por la Semana del Día del Psicólogo. Queremos extender la felicitación a cada uno de nuestros psicólogos que hoy nos acompañan. Gracias por su asistencia. Pues bueno, vamos a dar inicio con la conferencia Cuando la mente es prueba, autopsia psicológica, impartido por el maestro Pedro Bori. El maestro Pedro Bori lo tenemos aquí presente. Muy buenas tardes, maestro Pedro Bori. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a usted por aceptar esta conferencia y por impartirla. Me gustaría presentarlo y dar un poquito sobre su preparación académica. Pues bueno, el maestro Pedro Bori es psicólogo y especialista en familias. El maestro Pedro Bori es psicólogo con estudios en México y España. Actualmente es coordinador estatal de familias de acogida y se desempeña como perito en psicología. Es docente universitario y acompañante familiar. Está certificado por la Child and Family Training Center en el entrenamiento de Inventario Home. Ha sido director de programas de autonomía progresiva y atención social en el DIF y asesor técnico en Juconi a nivel internacional. Colabora con la Universidad de Edimburgo en el desarrollo de recursos tecnológicos para niñas y niños con discapacidad visual. Es autor de 4 libros y ha recibido reconocimientos en innovación por instituciones como Santander, Babson, Collier, entre Premier, Star y el Ministerio de Economía del Reino Unido. Combina la intervención clínica, la protección con la infancia y la innovación social con un enfoque de derechos humanos. Maestro, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias por ese cambio. Que hemos de agradecer por la invitación y por permitirme acercarme a las interesadas por mis académicos hacia lo que implica el tema. ¿Por qué? Porque autopsia psicológica difícilmente escuchamos. Podrá ser un tema que nos es cercano, un tema que nos es ajeno. Sin embargo, entra dentro de las actividades que puede tener una persona perita en psicología, ¿no? Que lleve facultad de psicología forense. Y la sesión que estamos preparando para el día de hoy, ahorita empezar a compartir el PowerPoint. Bueno, está, identifican. Me comentaron que se escuchaba entrecortado, ya me quité los AirPods, no sé si mejoró o sigue igual. Sí, maestro, se escucha mejor. Gracias. Ok, perfecto. Entonces me mantendré así. Si en algún momento hubiera un tema también de audio, con toda la confianza, ese te agradezco mucho el mensajito, Eli. Y nombraba que ahorita en breve estaré compartiendo el PowerPoint, compartirles igualmente que esta plataforma nos ofrece entre sus recursos un chat en el cual si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta en lo que vayamos avanzando en la presentación, con toda la confianza la pueden establecer ahí y yo tengo el chat abierto, entonces estaré, pues bueno, ubicando el chat, vaya, por si hubiera alguna pregunta, alguna duda o alguna cuestión. Parte de lo que comentaba ahorita, Eli, entre las actividades actuales, pues bueno, es la parte como perito en psicología, ¿no? Igualmente llevo nivel estado en Baja California y por eso también la falta del saco, porque yo estoy en Mexicali, entonces el calor es un poquito más elevado que ahorita como están en la zona centro. Y en este sentido llevo este programa estatal que es sobre acogimiento familiar. Igualmente llevo clínica privada en acompañamiento a familias, principalmente en temas de crianza de niñas, niños y adolescentes. Y también soy especialista en acompañamiento a familias en etapas de adaptación cuando se dan procesos de adopción. Eso en el tiempo libre vendo birria, pozole y demás, ¿no? Entonces buscamos estar ocupados. Bien, déjenme compartir el PowerPoint que en teoría se debe de estar, si no es que viendo ya, debe estar cargando en sus dispositivos, pero pues tendría ya que estarse pudiendo ver. En este sentido, si no se ve, agradecería ahí alguna notificación contigo, Eli, en el caso de que no se vea, pero asumiré que, pues de momento ya todo corre. Sí, maestro, se ve perfectamente. Gracias. Bien, pues ya me presentaron, soy Pedro Bori, respondo más por Bori, es la manera en la cual se me ha sido conocido desde hace mucho tiempo y en todos los espacios y ámbitos que me he desempeñado, generalmente ha sido así. ¿Y de qué vamos a hablar? De cuando la mente es prueba, es decir, cuando no tenemos
evidencia, pruebas, insumos con los cuales tangiblemente nos podamos apoyar y basar para hacer determinaciones en pues, los campos judiciales, criminalísticos, criminológicos o forenses. Concretamente, hablamos de cuando la mente es prueba al hablar de autopsia psicológica. Cuando hablamos de autopsia psicológica, estamos nombrando que es un procedimiento científico. ¿Qué es lo que hace este procedimiento científico? Lo que buscamos es reconstruir el perfil psicológico, es decir, todas las circunstancias que hayan rodeado la muerte de una persona. Lo usamos principalmente cuando hay dudas sobre la naturaleza de la muerte, es decir, habrá escenarios donde se presenta algún fallecimiento ya sea por suicidio, por homicidio y demás, ya lo veremos más adelante, pero en el cual queda la incógnita, queda el cuestionamiento, queda la duda de si habrá sido o no. Y en ese sentido, entonces, es cuando entra la autopsia psicológica. ¿Para qué? Para que podamos, como lo dice la definición, poder reconstruir el perfil psicológico, poder reconstruir el estado mental, poder reconstruir el estado emocional de la persona antes de la acción pero igualmente, perdón, momentos antes de la acción, pero también en momentos y días y horas antes de que se dé esta situación. ¿Todo esto para qué? Ya lo veremos más adelante, pero la autopsia psicológica tiene un origen. Fue desarrollada por Edwin Schneemann en Los Ángeles por allá de 1960. ¿Por qué lo desarrolló él? Particularmente porque quería comprender los motivos, las motivaciones, los impulsos, las ideas, lo que había detrás de un suicidio. Ese fue el origen. No fue netamente pensado en intentar reconstruir para determinar si hubo algún suicidio, suicidio asistido, homicidio, feminicidio encubierto o cualquier otra de estas situaciones. Él, su curiosidad genuina iba en temas de comprender el suicidio y lo que está alrededor de este. ¿Para qué? Para que en ese sentido entonces pudiera llevar algunas estrategias, acciones y demás, como programas comunitarios, como desarrollo de teorías e intervenciones en diferentes campos de salud mental para ayudar a las personas para que no lleguen a una situación, a una acción, a una decisión, como lo es el suicidio. Y ok, ¿cuáles son algunas de las finalidades principales? Determinar la intencionalidad. ¿Qué significa esto? Que podamos esclarecer si una muerte fue accidental, fue un suicidio, fue un homicidio o haya sido natural. ¿Esto a partir de qué? Ya lo nombramos, analizando el estado mental previo de la persona fallecida. Pero igualmente nos sirve o nos puede servir para colaborar en una investigación judicial, es decir, proporcionar algunos elementos probatorios en casos de algunas muertes que sean sospechosas o de algunas situaciones de violencia de género que hayan terminado en un fallecimiento. Podemos igualmente proveer de dictámenes periciales que lo que permiten es, a partir de la visión y el desarrollo técnico, se presenten como una prueba en procesos judiciales que estén relacionados a la muerte de la persona que está al centro del caso que se está llevando. Igualmente nos ayudan, y esto ya es como en fines más hacia la parte psicología y no netamente hacia la parte forense o en cuanto a estas colaboraciones judiciales, que es que contribuyan al entendimiento del suicidio. Y tanto nos sirve desde un enfoque de aplicación teórica a nosotras y a nosotros como especialistas en el área de psicología, pero igualmente a veces esto puede ayudar a la familia de la persona que haya perdido la vida en entender un poquito más a su familiar, a su amistad o a la persona significativa que ya no vive con ellos. ¿Esto por qué? Porque en algunos escenarios permite y ayuda a que se pueda dar un cierre, ayuda a resolver o atender algunas de esas preguntas que nos hacemos las personas que estamos cercanas o que éramos cercanas a una persona que decide quitarse la vida. Si ustedes han tenido entre sus experiencias alguien que haya tomado la decisión de cometer suicidio, yo puedo apostar que se han hecho miles de cuestionamientos. Y en ese sentido, no me es una historia ajena. Puedo platicar de un compañero, un muy buen amigo mío, por allá de mis 20, 21 aproximadamente, él un año menor que yo lo veía realizado, lo veía con pareja, estaba entrenándose en box, llevaba un campeonato local ganado en temas de box y ir hacia la regional. Entonces, lo que podría parecer
que llevaba una muy buena vida, cuando decide privarse de su propia vida, es cuando llegan muchos cuestionamientos, incluso nos pueden llegar muchas culpas. ¿Qué no vi? ¿Qué me faltó hacer? ¿Por qué no lo pude salvar? ¿Qué pude haber hecho distinto para que él no hubiera llegado a ese momento, a esa decisión? Y es entonces donde una de las finalidades nos puede ayudar a esclarecer qué había detrás de esta toma de decisión. Insisto, y con esto podemos ayudar a una familia a buscar la manera o encontrar la manera de poder dar un mejor cierre ante el duelo que están viviendo. ¿Sí? Entonces decíamos, nos puede dar para determinar la intencionalidad, para poder colaborar en investigaciones judiciales, para proveer dictámenes periciales e igualmente para contribuir al entendimiento del suicidio. Tenemos un modelo de quien hablábamos que fue quien lo desarrolla por allá en 1960, que es el modelo de Schneidman. En este sentido, ¿qué nos dice él a partir del 93, que es cuando ya lo trabaja y lo tiene más desarrollado? Pues explica él que el comportamiento suicida, perdón, es el resultado de qué? De un dolor psicológico extremo. Aquí voy a hacer un paréntesis, vamos a hablar un poco del dolor. No sé qué tanto sepan, pero cuando sentimos dolor físico, algunas de las zonas de nuestro cerebro se activan. Y esto ya está revisado, identificado a partir de imagenología, llámese MRI, llámese cualquier otro instrumento que usan para poder encontrar actividad o para poder visualizar las condiciones físicas o neurológicas de una persona. Es entonces, decía yo, que cuando presentamos un dolor físico, se manifiesta activamente en alguna zona del cerebro. Y muy curiosamente, cuando tenemos un dolor emocional, psíquico, psicológico, de la manera que ustedes consideren llamarle, también se activa una zona en el cerebro. Y coincidentemente se activa la misma zona. Es por eso que para algunas personas pueda costar mucho trabajo entender, si no lo han vivido, cómo es posible que una situación emocional, mental, social, pueda tener o pueda generar tanto, y usar comillas en ese sentido, dolor en una persona, a diferencia de lo que pueda significar algún accidente, alguna mutilación, alguna herida fuerte en una persona. Entonces, hay para quienes esto les resulta increíble. Sin embargo, insisto, zonas del cerebro se ven igualmente deactivadas o estimuladas o exacerbadas cuando hay la presencia de un dolor físico o un dolor emocional. ¿Qué dificultades tenemos? Cuando hablamos de un dolor físico, podemos identificar, podemos ubicar cuál es la zona donde se está dando este dolor y poder entonces tener aproximaciones e intervenciones médicas, ya sea para aliviar el dolor de manera en el uso de analgésicos o con tratamientos que ayuden a que la situación o la condición médica que está presente merme, deje de estar, para que entonces por consiguiente el dolor pueda bajar. Pero ¿qué hacemos con el dolor emocional? Ese ni en una radiografía, ni en una tomografía, ni en un MRI va a aparecer. Entonces tenemos que trabajar con la persona para intentar encontrar dónde está ese dolor que físicamente no lo podemos ubicar. Y podrá sonar incongruente con lo que dije hace unos minutos con respecto a que hay zonas del cerebro que se activan. Ok, se activan por hablar de la presencia del dolor, pero no quiere decir que en esa zona es donde se encuentra el dolor. Es la zona que nos permite observar que se encuentra presente el dolor en la persona. Bien, entonces, hablando de este dolor psicológico, cuando ya llega a un nivel extremo, es cuando la persona puede ya no soportar o manejar con los recursos que tiene disponibles este dolor. ¿A qué nos referimos con recursos? Podemos hablar de recursos personales o recursos internos y recursos externos. Podemos hablar de resiliencia, de resolución de conflicto, de autogestión emocional, de verbalización de las emociones. ¿Por qué hago énfasis en estas dos? Porque habrá personas que no saben o no sabemos nombrar nuestras emociones. ¿Y esto por qué? Porque muy probablemente en el desarrollo de nuestra vida no teníamos una persona que nos ayudara a ponerle nombre. ¿Por qué? Porque nadie aprendió de manera automática, mágica, saber qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es el asco. No, tuvimos, perdón, manifestaciones físicas
corporales ante un estímulo que ahora le podemos llamar alegría, felicidad, odio, rencor, tristeza, miedo, asco, repulsión, sorpresa, dolor emocional. ¿Sí? En ese sentido, entonces, puede hacer que algunas personas no saben ni siquiera llamarlo. Y al no poderlo nombrar y no poderlo manifestar, pues es más difícil que entonces este dolor se pueda trabajar. Por eso es que hablo de esto como un recurso interno. Pero igualmente nombrábamos recursos externos, entre los cuales, pues bueno, podemos tener amistades, podemos tener asistencia o acompañamiento en áreas de salud mental, llámese psicología, llámese psicoterapeutas, llámese psiquiatría o llámese cualquier otra disciplina que pueda coadyuvar en el apoyo hacia la disminución de este dolor, ¿no? Hablo de relaciones sociales interpersonales y me llega muy, muy a la mente un video de Simon Sinek, que no sé si lo conocen. Él presenta en alguna entrevista una situación con una amiga, donde esta amiga en algún momento le dice, oye, es que el otro día yo estaba muy necesitada de apoyo y no me ayudaste. Palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando. Y entonces Simon le dice, ¿cuándo? Dice, yo no tengo ningún mensaje de petición de apoyo. Y empieza a revisar sus mensajes y le dice, de lo último que tengo es tal día que me preguntaste cómo estaba. Le dije, dice, ¿fue ese día? Y le contesta a su amiga, sí. Y entonces Simon le dice, ¿cómo esperabas que yo interpretara ese mensaje que es igual a muchos otros que nos hemos mandado, que era un llamado de ayuda? Refiere la amiga de Simon que encontró un estudio donde cuando nos apoyamos con una amiga, con un amigo que pueda ser cercano, bastan 8 minutos de este acompañamiento, de esta verbalización, de este poder explicar lo que estamos sintiendo para que la carga emocional que tenemos baje. En ese sentido, entonces, Simon, y este se los dejo a ustedes por si les pueda servir, empieza entonces a hablar de el código de los 8 minutos. ¿Qué significa esto? Que él con su amiga entonces establecieron que cuando hay una situación de este tipo, se preguntan, oye Simon, oye Bárbara, ¿tienes 8 minutos? Entonces es el código con el cual entienden que la otra persona está pasando por una situación y que necesita de este acompañamiento. Es entonces que se hace la llamada y se acompaña, ¿no? ¿Por qué lo quería nombrar? Porque tenemos este tipo de recursos en personas que no son cercanas y que nos pueden ayudar o que pueden ayudar a una persona a reducir este dolor emocional, este dolor psíquico. Y es por eso entonces que el término que acuñó Schneidman es psych ache, que viene de dolor psíquico. Y es entonces este el que se convierte en el factor central para considerar el suicidio como una única vía de escape. Es decir, puede haber un dolor psicológico intenso, un dolor psíquico intenso, un dolor emocional intenso, es decir, un psych ache insoportable, ver entre los recursos internos y externos para afrontar las situaciones que estoy afrontando que están limitados, que entonces puedo yo tener una incapacidad para gestionar el dolor o desde la parte emocional. Y entonces las personas ven y encuentran en el suicidio una única salida porque hay esta visión de túnel y hay una sensación, una emoción, un sentimiento, llámenle como ustedes quieran llamarle, de desesperanza. Esto es el modelo Schneidman. Pero igualmente tenemos la teoría interpersonal de Joyner. Para 2005, Thomas Joyner propone que el riesgo suicida aumenta significativamente cuando convergen 3 factores. Y estos 3 factores ahorita los vamos a desarrollar un poquito, pero esta visión es fundamental cuando estamos haciendo una autopsia psicológica para identificar si hay o no hay algunos patrones relacionales que hayan podido contribuir en la decisión de quitarse la vida. Por un lado, uno de estos 3 factores es el sentirse una carga. La percepción que pueda tener la persona de ser un peso para las demás personas, porque esto entonces genera sentimientos de inutilidad y de culpa. Igualmente puede haber un aislamiento social, es decir, esta sensación de no pertenecer o estar desconectado de vínculos significativos con personas significativas, con personas cercanas. Y aquí nos podemos meter a hablar un poquito y vincularlo a la teoría de apego, que si bien fue establecida por John Bowlby,
tenemos nuevas aseveraciones o nuevas aportaciones desde Mary Ainsworth, Mary Mann y actualmente el modelo dinámico madurativo de Patricia Crittenden. Ahí es donde podemos ver esta parte del apego y cómo concatena con el aislamiento social desde la teoría interpersonal de Jung. Y finalmente la capacidad adquirida para el daño, es decir, una habituación en la persona al dolor y la pérdida del miedo a la muerte. ¿Por qué? Esto derivado de experiencias dolorosas. En resumen, ¿qué nos dice Thomas Joyner? Que cuando converge el sentirse una carga que viene acompañada de inutilidad y culpa, cuando hay un aislamiento social porque hay esta sensación de no pertenecer con nadie y que no hay vínculos afectivos de apego emocionales fuertes, estables, consistentes con personas y que además ya está habituada esta persona al dolor, que ya le perdió el miedo a la muerte, es entonces desde este modelo donde pues se puede interpretar que sí hay información suficiente desde estos tres factores para considerar un suicidio. En este sentido, entonces, puede ser un enfoque con el cual podamos observar a partir de diferentes mecanismos de información que veremos más adelante si están o no presentes estos tres. Bien, tenemos otro modelo de estrés diátesis donde hablamos de la vulnerabilidad que viene determinada o puede venir determinada por diferentes factores y que estos predisponen al individuo. Ahí es donde hablamos de estos factores internos. Por un lado, la genética, por un lado, ciertos rasgos de personalidad en, vaya lo cacofónico, en la persona, igualmente experiencias traumáticas tempranas o lo pueden ustedes ver y encontrar en la literatura como las experiencias adversas en la infancia, el childhood adverse experiences que nos lleva, y hay ya incluso una clasificación de 10 que está complementada en los últimos años con otros factores que intervienen, pero eso lo nombro porque es un tema de verdad muy interesante que también nos puede ayudar a conocer un poquito más sobre las experiencias adversas. Igualmente, entonces, en estos factores biológicos y psicológicos se considera las alteraciones neurobiológicas. Tanto puede ser por consumo de sustancias, puede ser por deterioros en el desarrollo cerebral de la persona, como puede ser también a partir de la presencia de trauma psicológico y que eso también afecta el desarrollo cerebral de la persona, ¿no? Por lesiones, por accidentes. Y por otro lado, factores de estrés, es decir, hay algunos elementos, eventos, situaciones, estímulos desencadenantes que pueden activar esta vulnerabilidad. ¿Cuáles son algunos de ellos? Podemos tener, por ejemplo, las pérdidas significativas, los conflictos interpersonales, los problemas financieros, enfermedades, pero enfermedades a cierto nivel de impacto en la persona. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, el tener una gripe o a lo mejor tener una enfermedad o una condición médica crónica y que sea degenerativa. Es entonces que desde este modelo de Mann desde 1999 nombra esto, que hay personas que tienen cierta predisposición o vulnerabilidad desde estos factores que vemos en la columna izquierda y que se pueden activar por algunos factores como los ejemplos que tenemos en la columna derecha. Y esto puede aumentar significativamente el riesgo de una conducta suicida. Por eso, si vemos o analizamos desde este enfoque y que no está peleado que usemos uno u otro, podemos complementar desde estas diferentes visiones, podemos entonces entender por qué ante algunas situaciones similares recurren al suicidio y que en este sentido nos puede ayudar a evaluar a partir de ciertos instrumentos o de ciertos mecanismos si esto estaba o no presente en la persona para validar o no la hipótesis de que sea un suicidio, suicidio asistido, homicidio, un feminicidio encubierto con suicidio o cualquier otra situación que se pueda presentar. Todo esto tiene ciertos elementos metodológicos clave. Hablar de autopsia psicológica. Uno, hablamos desde la retrospectiva. Es decir, analizamos la información pasada para intentar reconstruir el estado mental, emocional, psicológico previo a la muerte. Vamos a llamarlo una arqueología psicológica. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner literalmente y no, o simbólicamente y no físicamente, a excavar en la historia personal de la persona que nos ponen al centro del análisis. Y esto tiene que ser integrador, es decir, vamos a combinar múltiples y varias
fuentes de información. ¿Para qué? Para que podamos crear un perfil completo, que consideremos algunos aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la persona fallecida. Y todo esto además que esté triangulado, que esté contrastado, que esté verificado, que esté analizado con diferentes fuentes de información. ¿Para qué? Para verificar la consistencia, la validez y que reduzcamos dentro del máximo posible el sesgo. ¿Para qué? Para que aumentemos la fiabilidad de las conclusiones y que entonces lo que determinemos, lo que concluyamos, lo que expresemos, con lo que nos manifestemos, sea entonces basado, apoyado y estructurado de una manera que pueda ser admitido como una prueba, como un dictamen que ayude a esclarecer lo que sea que dé motivo a el peritaje que hagamos, que se tenga que esclarecer. Es entonces que esta metodología, pues bueno, se caracteriza por estos tres elementos, porque lo que buscamos, reitero, es construir no solo los hechos, sino los estados emocionales, posibles pensamientos o motivos, motivaciones que hayan podido influir en las circunstancias de la muerte. Si voy muy rápido, soy muy confuso, de verdad, con toda la confianza lo pueden escribir en el chat, lo tengo aquí abierto y voy estando muy pendiente. Bien, ¿de dónde vamos a sacar información? Bueno, nos tenemos que apoyar de diferentes espacios, de diferentes elementos, de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque necesitamos armar lo más completo posible el perfil. Podemos hacer entrevistas a personas cercanas, esto en algunos espacios, en algunas áreas formativas como trabajo social, le pueden llamar entrevistas paralelas, y a quienes vamos a entrevistar, a quienes vayamos considerando que sean importantes. Por ejemplo, familiares, amistades, parejas, compañeras o compañeros de trabajo o de la escuela, o todos esos vínculos o posibles vínculos interpersonales que la persona haya podido tener en los espacios, en los ámbitos donde se haya desarrollado. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, que nos puedan dar información sobre los cambios conductuales o emocionales en la persona. Podemos apoyarnos también en expedientes médicos y psiquiátricos buscando si hay algún diagnóstico o algún tratamiento previo. Por otro lado, nos podemos apoyar en contenidos digitales como lo son, pues algunos mensajes o publicaciones en redes sociales, porque todo eso nos puede dar ciertas pistas sobre el estado mental más reciente. Podemos incluso, si los recursos están disponibles, ver el historial en los navegadores de Internet para ver qué contenido había estado buscando, ¿sí? Igualmente pueden ser los informes policiales, la autopsia médica, porque nos pueden dar ciertos datos objetivos sobre las circunstancias físicas de la muerte. Hay algunas fases en este procedimiento. Para empezar, se tiene que delimitar el objetivo pericial, es decir, qué preguntas tenemos que responder. Y eso la persona que nos busque y nos contrate lo va a determinar. Por ejemplo, si fue un suicidio, si hubo violencia de género, si tenía la capacidad volitiva, estas preguntas nos las van a hacer llegar. De ahí entonces vamos a hacer la recolección de información documental, obtener y analizar desde informes médicos, psicológicos, reportes escolares o laborales o registros de antecedentes relevantes. Después tenemos que hacer, en paralelo, entrevistas psicológicas forenses que estén estructuradas y pensadas en estas personas significativas para que nos permitan, pues, explorar estos cambios que ya nombrábamos en la diapositiva anterior. Igualmente, la revisión del contenido digital, ¿sí? Y algo que no viene aquí, pero que es importante, es la revisión documental, teórica, metodológica, que vaya a dar sustento a los resultados, a los análisis, a la información que estemos integrando para poder hablar, como ya decíamos, si nos vamos a apoyar de estos tres modelos que ya veíamos al inicio de la presentación para fortalecer o desmentir que haya sido un suicidio, entonces lo tenemos que incluir. Y es entonces que en este informe vamos a responder las preguntas que se hayan planteado. Todo esto explicando la metodología y presentando el perfil psicológico final. Algunas herramientas e instrumentos, pues son algunos protocolos estandarizados, por ejemplo, una guía metodológica que está validada por alguna organización como la AAFS, que viene de la American Academy of Forensic Sciences o desde la Organización Mundial de la Salud, que nos van a dar pauta para estructurar la recolección de la información.
Tenemos que apoyarnos también entonces de entrevistas estructuradas, por ejemplo, un formato que fue desarrollado en el 90 por Vesco, que nos orienta a explorar sistemáticamente ciertas áreas relevantes con las personas informantes. Algunas escalas retrospectivas que pueden ser instrumentos adaptados que nos ayudan, como por ejemplo la Columbia Suicide Severity Rating Scale o la escala de desesperanza de Beck. Estas herramientas, ¿qué van a hacer? Nos van a proporcionar cierta estructura y rigor científico para el proceso de autopsia psicológica. El uso estandarizado nos va a permitir obtener información que sea comparable y reducir o minimizar el sesgo de nosotras o nosotros que vamos a estar evaluando. Y esto también en que se refleja en el aumento de la validez y la confiabilidad de los resultados que estamos obteniendo. ¿Tiene esto entonces un valor probatorio legal? Sí. ¿Por qué? Porque nos apoyamos científicamente o nos apoyamos, mejor dicho, en una metodología científica con procedimientos que están respaldados por la investigación, con instrumentos, con propuestas, estructuras de entrevistas que están estandarizadas y son ampliamente usadas. También, ¿qué le va a dar mayor peso? Bueno, que nosotras o nosotros como peritos estemos debidamente acreditadas o acreditados, que tengamos una formación profesional especializada y cuidar también la cadena de custodia documentada, es decir, el registro riguroso de la información en la cual nos estamos apoyando y basando. Es entonces que para que pueda ser aceptada como prueba pericial debe de cumplir estos requisitos. Debe de tener una solidez metodológica que pueda garantizar dentro de lo posible las conclusiones que se están basando en la evidencia y no en las especulaciones. Es decir, necesitamos apoyarnos desde las entrevistas, desde el diario de la persona, si es que tiene un diario, desde el blog personal, desde sus redes sociales, desde lo que obtengamos de todas las personas que están alrededor y que nos acercamos para entrevistar, para que entonces podamos, no desde la especulación, sino desde la evidencia, poder emitir un dictamen. Y todo esto también tiene que ser validado, tiene que ser trabajado y considerado desde la acreditación que nosotras o nosotros tengamos como perito, porque entonces significa que tenemos la competencia necesaria para ello. Bien, ¿en qué casos ha sido clave una autopsia psicológica? Por ejemplo, en suicidios judicializados como femicidios encubiertos. Se hace un análisis retrospectivo que ha permitido detectar ciertas señales previas en cuanto a violencia estructural o amenazas o coacción o control coercitivo que puedan sugerir que lo que parecía un suicidio haya sido en realidad un feminicidio. Igualmente, en muertes en centros de reclusión, donde están las personas privadas de libertad o en custodia estatal, donde, gracias a la autopsia psicológica, se ha podido demostrar si hubo abandono institucional, si hubo negligencia, si hubo tortura, que hayan contribuido a la muerte de la persona bajo custodia o que haya sido un homicidio encubierto o que haya sido un suicidio asistido. Igualmente, en algunos espacios donde eso también cobra importancia es en las disputas por seguros médicos y herencias. Es decir, entonces, que ha sido determinante para establecer si existió voluntad clara o no para cometer el suicidio o si haya sido una muerte accidental. Lo que tiene importantes implicaciones al reclamar seguros o en las disputas familiares. Cuando hablamos de la aplicación en casos de feminicidio, bueno, nos ayuda a identificar patrones de violencia, nos ayuda a reconocer las señales de riesgo, nos basamos y apoyamos en la documentación de pruebas psicológicas y todo esto va a tener un aporte a la justicia, es decir, una contribución a la visibilización de la violencia estructural en algunos casos judiciales. Es entonces que la autopsia psicológica ha demostrado ser una herramienta fundamental para detectar casos de feminicidio encubiertos como suicidios. ¿Por qué? Porque permite reconstruir el contexto de la violencia que haya precedido a la muerte y a visibilizar las formas de maltrato que hayan podido tener una persona y que no hayan quedado marcas o huellas físicas. Todo esto no es tan bonito ni tan sencillo. ¿Por qué? Porque nos va a representar ciertos desafíos metodológicos. Por un lado, el sesgo en la memoria, es decir, las personas informantes
puedan recordar selectivamente o distorsionar información sobre la persona fallecida, especialmente si hubiera una situación de culpa o un dolor por la pérdida. Por otro lado, podemos caer en la subjetividad interpretativa, es decir, que el análisis de los estados mentales pasados va a requerir cierto grado de interpretación por nuestra parte. Por eso es importante entonces que lo podamos controlar bajo ciertas metodologías que sean rigurosas. Tres, vamos a estar limitadas o limitados al acceso de información, porque no siempre va a ser posible acceder a todas las fuentes que son relevantes y vamos a tener entonces lagunas en la reconstrucción psicológica. Y es estos desafíos lo que van a requerir entonces que tú y yo como profesional tengamos y mantengamos un enfoque crítico y que utilicemos técnicas de triangulación para minimizar los sesgos. La transparencia sobre estas limitaciones del método es esencial para mantener la integridad científica en el procedimiento. Es decir, tenemos que ser transparentes con el cómo, el qué y cuándo lo hicimos, qué información pudimos obtener y entender y saber y reconocer que puede haber información que no tenemos y que no busquemos encubrir los faltantes de información que se puedan presentar. Pero también tenemos que tener algunas consideraciones éticas. Por ejemplo, el respeto por la persona fallecida, que mantengamos la dignidad y la privacidad de la persona, que evitemos al máximo posible la exposición innecesaria en aspectos íntimos que no sean relevantes para el caso. Dos, que protejamos a las personas informantes, que les garanticemos la confidencialidad y seguridad de estas personas que están aportando la información, particularmente en casos donde el hecho de que esto se sepa puede generar represalia en las personas informantes. Tercero, que tengamos mucha objetividad y rigor científico, que mantengamos la imparcialidad científica, evitando entonces prejuicios personales o presiones externas que vayan a influir nuestras conclusiones, nuestra opinión, nuestra determinación. Y finalmente, vamos a trabajar con las personas cercanas. Entonces necesitamos sensibilidad ante el duelo, ante la pérdida que están llevando estas personas. Por eso es entonces importante que realicemos entrevistas y procedimientos con respeto al proceso de duelo que están llevando las personas con quienes vamos a conversar. Hay algunos avances y tendencias actuales, algunos protocolos digitales, hay alguna integración multidisciplinar donde nos podemos apoyar, vaya, entre psicólogos forenses, personas de criminología, médicas o médicos forenses y especialistas en tecnología. Tiene que haber también una aplicación en derechos humanos, es decir, se puede usar la autopsia psicológica en contextos de violación de derechos humanos como desapariciones forzadas, violencia institucional, ampliando entonces el alcance de los casos individuales que atendamos. Puede haber formación especializada desde posgrados en psicología forense o especializaciones en autopsias psicológicas y que tengamos una formación continua. ¿En qué? En nuevas herramientas, en supervisión de casos. Finalmente, quiero platicarles de un caso que vamos a nombrar, la cirugía, y que va a distar de lo que hemos platicado hasta ahora. En algún momento se acerca un abogado a plantearnos un escenario. Este escenario motivado por la mamá de una persona que perdió la vida. ¿Cómo pierde la vida esta persona? La pierde derivado de la negligencia médica de una cirujana y su equipo. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver la autopsia psicológica? Ahí entonces tendrían que entrar peritas o peritos en el área médica, especialmente viendo vaya, la especialidad que haya devenido de la cirugía que se haya tenido que necesitar, ¿no? Ok, y hasta ahí podemos tener la razón. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta historia? Nos platica el abogado de voz de la mamá que esta persona de sexo biológico femenino de 36 años, con una vida de pareja de más de 12 años, exitosa, que tiene también o tenía también mucho éxito a nivel
laboral, siendo ella una coordinadora regional en la empresa, en el rubro donde trabajaba, que igualmente era una persona recordada muy felizmente por sus amistades, que era una persona que se estaba formando como triatleta en competencias internacionales y que entonces nos dice este abogado, insisto, de voz de la mamá, la vida tan maravillosa que tenía esta persona y que fue hasta una situación en un examen de seguimiento médico que se quiso someter, donde llega y cae a manos de una cirujana, donde la cirujana le empieza a pedir ciertos estudios muy específicos, caros, y nombro caros en el sentido de que nos pueda hacer entender un poco más las implicaciones que había de fondo, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar si un bultito, son las palabras con las cuales nos cuenta la mamá, que tenía esta persona, era de riesgo o no. Bueno, en paralelo, la persona que ya falleció consulta con algunos de estos estudios con otros especialistas conocidos de manera informal, vamos a decir, porque no fue una consulta para una segunda opinión, desde una consulta per se, sino desde esta opinión con personas. Quienes pues le refieren, oye, ¿sabes qué? Pues sí, se ve ese bultito, o está presente. Sin embargo, pudiera ser que a lo mejor se requieran algunos otros estudios como para determinar si pueda presentarte un riesgo o no el día de mañana. Con eso, entonces, cree más en la cirujana que empieza entonces a meterle miedo de que sí o sí se tenía que operar. ¿Por qué? Porque era una bomba de tiempo y que podía hacer que cualquier día, en cualquier momento, pudiera entonces esta persona colapsar. Iba a ser más difícil el poderse operar y atender y recuperarse. Con esto, entonces, la persona que fallece empieza a tener más miedo y entonces empieza a tener cambios conductuales, cambios en sus relaciones, en el trabajo. ¿Por qué? Porque era presa de este miedo. Y es entonces que decide en cuestión de días aceptar la cirugía con esta cirujana y con el equipo que ella nombró y que en este sentido lo que hizo la cirujana fue nombrar, ¿sabes qué? Voy a necesitar a esta otra cirujana especialista para que estemos al pendiente por lo grave del caso y voy a necesitar 2 o 3 enfermeras quirúrgicas para que puedan asistirnos más X, Y Z. ¿Por qué doy todo este detalle? Porque entonces la cuenta de esta cirugía excedía los 200,000 pesos. Bien, se somete a la cirugía. Después de la cirugía, la persona sale, digamos, bien de esta cirugía, con pues algunas dudas de cómo había pasado todo. Empieza a haber distanciamiento de la cirujana en cuanto a el seguimiento que tenía que darle. Nos manifiesta la mamá que empezaron a notar cierta, pues digamos, resto de importancia y negligencia ante la atención que tenía que tener. Abrevio ya lo que queda de la historia, se empieza a presentar un cuadro de infección que no estuvo siendo atendido, no había el personal y demás. Todo esto deviene entonces en que la persona fallezca. Con esto entonces, ¿qué se buscó? Una autopsia psicológica en el sentido, si bien hablábamos de que gran parte de la sesión de hoy o la plática de hoy nos estamos refiriendo a suicidios, suicidios asistidos, homicidios encubiertos, feminicidios encubiertos, este es otro campo donde puede aplicar una autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque entonces lo que quieren fortalecer desde el equipo jurídico de esta mamá, de esta familia, es poder determinar y poder demostrar, uno, desde peritos en el área médica, que la cirugía no era necesaria, que la cirugía se pudo haber evitado, que el bultito que tenía la persona no era maligno y no había elementos para considerar que fueran graves para la persona. Y que entonces esta cirujana presionó, manipuló, sembró el miedo para poder operar y entonces poder cobrar
todo lo que cobró de esa cirugía y que desafortunadamente para esta persona que se operó, con la negligencia que hubo, terminó en un fallecimiento, ¿no? Entonces, lo que buscan es ampliar la mala praxis hacia estas partes de manipulación desde la primer consulta. ¿Para qué? Para entonces poder tener más elementos sobre la cirugía. Ese es un caso real que atendimos hace N cantidad de tiempo. ¿Qué tuvimos entonces que hacer? Por platicarles ahora la segunda parte, por así decirlo. Eh, Ahorita te contesto, Dunia. Fue poder y empezar a establecer el estado emocional de esta chica horas, días antes del fallecimiento, pero igualmente empezar a explorar los cambios que se hayan presentado a partir de esta primer consulta o de estas consultas médicas que estuvo teniendo. Y hago una pausa porque nos pregunta Dunia. ¿Se puede decir que la doctora persuadió a la chica para que con ello tomara la decisión de operarse? Sí, efectivamente, esa es la argumentación que estaba llevando el abogado y que entonces había esta manipulación, esta presión para operarse porque pues ella quería cobrar honorarios para ella, para su amiga cirujana, para las enfermeras quirúrgicas y la cuota que pude a lo mejor tocarle por el uso de quirófano, ¿no? Entonces, sí, esa era parte de la base del abogado para complementar todo lo demás que estaban llevando hacia la negligencia médica y la mala praxis. Bien, entonces fueron entrevistas con la mamá, con amistades, con el esposo o viudo, mejor dicho, con compañeras y compañeros de trabajo, revisión de redes sociales, de correos, sus agendas de trabajo, su agenda personal, porque ella llevaba un journal, meternos en el teléfono, visitar y revisar la habitación compartida, el closet y demás. Revisamos todo esto para poder determinar el impacto que tuvo esas consultas con esta persona y cómo se vio forzada y quiero usar ciertas comillas, no por restarle importancia, sino porque no se forzó físicamente, pero sí se le forzó desde la manipulación a tomar la decisión de operarse. Y es entonces que desde este dictamen, con toda esta información que estuvimos generando, buscando y que contrastamos con ciertas teorías y fundamentos teóricos en psicología, pues para hablar de este impacto que tuvo. No les platicaré en qué terminó este caso. Lo importante y lo medular de este ejemplo es otro escenario donde la autopsia psicológica tiene que ver y que es entonces que usamos a la mente como prueba. Con esto no me queda más que agradecerles por haberme acompañado durante este tiempo en la sesión del día de hoy. Espero haber sembrado un poquito una semillita de qué más puede hacer una persona en psicología forense o psicopatología criminal o psicopatología forense o perito en psicología, porque hay un gran campo de intervención, pero a veces no consideramos y no conocemos incluso lo que puede ser como una autopsia psicológica. Es entonces que ya para los últimos 6 minutos que quedan, sondear si, además de la pregunta que hiciste, Duni, que espero haber respondido, hubiera alguna otra pregunta que hayan tenido generado, porque pues, nos quedan todavía un par de minutitos que podamos aprovechar si así lo consideran. En el caso de que no, pues nuevamente, muchas gracias, Ivette, por tu comentario. Nuevamente, entonces, agradecerles el acompañarme. Espero que parte de la información haya resonado, haber sembrado estas semillitas, estas ganas de conocer un poquito más o de decidirse en tomar un camino hacia la psicología forense. Eli, muchísimas gracias. Al contrario, maestro Bori, estamos agradecidos por la conferencia que nos compartió el día de hoy. Agradecemos inmensamente el tiempo que nos compartió y también agradezco a las personas psicólogos, licenciados, maestros, doctores que se conectaron también a esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado y estará en el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual trabajando para darles lo mejor y la atención debida. Maestro Bori, muchas gracias y felicidades por la ponencia. Agradecemos
por todo el tiempo que nos dio y por la buena información que nos dio. Muy amable, gracias. Al contrario, Lee, muchas gracias. Voy a aprovechar, digo, ya nos estamos despidiendo, pero alcanzaron a caer algunos mensajitos aquí en el chat. Me gustaría nada más rápido revisarlos. Nos pregunta Diana Álvarez sobre compartir el perfil eh, académico. Ok, ahí la duda sería si realmente, o particularmente lo mío, yo me he formado en diferentes y me he especializado en diferentes cosas, si no, lo dejo ya en el campo de Eli hacia el perfil académico con el cual puedas tú interesarte o no para formarte en este campo. Por otro lado, Daniela nos pregunta sobre alguna institución en Ciudad de México que dé acompañamiento a padres que adoptan a niñas, niños o adolescentes. Una consulta de una persona de 17 años. Ok, bueno, ahí te comento. Tendría que haber por parte del equipo la coordinación de adopciones, si haya sido a través de DIF Ciudad de México o haya sido a través del Sistema Nacional DIF, que también está ahí en Ciudad de México, particularmente en el área de Procuraduría, que están en cerca de Parque Los Viveros, en la calle Francisco Sosa. Ellos tendrían que poder sugerir o nombrar personas especialistas en psicología que pudieran acompañar. Sin embargo, Daniela, te agradecería mucho si me compartes de alguna manera tu teléfono. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si le puedes compartir a Eli tu teléfono o tu correo, adelante, Eli, te escucho. Si gusta, dejo el correo de controles, de control de alumnos para que por ahí nos puedan contactar por cualquier duda o dejar su número para que puedan Per- contactarse. Ujú. Ahorita los Perfecto. pongo en el chat. Excelente, muchas gracias, Eli. Entonces, Daniela, le puedes mandar un correíto a Eli a través del correo, de la dirección de correo que van a compartir aquí en el chat, particularmente preguntarle al Bori sobre adopción, ¿no? Y ya me pasarán tus datos y me comunico yo contigo en aras de poder contemplar incluso si sea que yo directamente pueda apoyar a esta familia. Digo, estos casos son situaciones Sí, que... muchas gracias, maestro. Sí, de hecho lo que pasa es que esta niña tiene 17 años con ellos, pero ellos no le han informado. Ella creció desde bebé, pero jamás le dijeron, entonces está pasando por una enfermedad crónico-degenerativa, ella tiene insuficiencia renal y ahora la cuestión es que necesita un donante y pues los papás no saben cómo decirle que ella es adoptada. Ok, bueno, de ahí, Dianela, te está nombrando mal, perdóname. Algo que sí puedo nombrar desde ahorita, van a requerir dos acompañamientos, por un lado psicoterapéutico o psicológico, en esta parte de nombrar el tema de la adopción, pero también tendrá que venir bien cuidado y acompañado desde la parte tanatológica. ¿En qué sentido? Si bien por la enfermedad y la situación médica que está actualmente cursando, pero también en aras de la noticia de la adopción. ¿Por qué? Porque para ella Justo va a haber una pérdida bien importante y entonces el acompañamiento de tanatología también va a ser imprescindible. y justo yo doy el acompañamiento para la parte de la enfermedad crónico-degenerativa, pero esta cuestión de que la adopción pues nunca se ha hablado sale de mis terrenos, pues entonces es como saber si hay alguna manera en la que puedan ellos tener ese apoyo, porque la verdad es que pues yo me considero inexperta en esa área, ¿no? Perfecto, pues bien, como quedamos, ahí ya está el correo alumnos.ippcc@gmail. Y ya después pues hablamos más cercano tú y yo. Y finalmente, Paco, ok, muchas gracias. Bueno, el tema de un peritaje varía, ¿no? ¿En qué sentido? En que la persona perito, conforme va teniendo historial, conforme va teniendo o ganando pues digamos, visión en el campo, pues bueno, puede ir subiendo los costos. Esto también va a depender de las zonas del país en el que estés. ¿En qué sentido? Que generalmente si el centro puede tener un costo medio, puede ser que hacia el sur pueda bajar un poquito el costo y que acá hacia el norte del país los costos en general se elevan y un peritaje no se ve indiferente ante esta alza de precios. Entonces puede variar de cada persona perita, ¿no? Porque no hay y no existe un tabulador en el cual nos apoyemos o nos basamos. Pues bien, tengo sus 8 en punto, mis 7 en punto, entonces pues nuevamente agradecerles
muchísimo, agradecerte, Eli, por la invitación, agradecimiento a el director del instituto por la confianza en su servidor, en poderme aproximar a ustedes y platicar de este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro Bori, para nosotros como instituto es un honor el que usted haya aceptado nuestra invitación. Aprovecho también, les dejé el correo, también les comparto el número de control escolar donde también podemos dar atención. Nos pueden mandar ya sea un mensaje vía WhatsApp y con gusto también les damos atención. O si nos quieren mandar también un WhatsApp dándonos alguna pregunta o alguna situación o alguna pregunta para el maestro Bori, con gusto nosotros se la compartimos más adelante. Pues muchas gracias, gracias por su presencia, gracias por esta conferencia que nos dejó muchos conocimientos, gracias y pues a todos les deseo una excelente tarde. Gracias, cuídense Y mucho. Bonito hasta día. luego. Y queda la invitación abierta para el día de mañana para la siguiente conferencia por el Día del Psicólogo. Y felicidades a cada uno de ustedes. Tengan una excelente tarde.